Genial. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a otra lectura más. Estamos ya realmente en la recta final del jugador. Hoy día vamos a tener un día bien interesante porque la idea es que podamos ya una vez que hemos terminado de leer toda la obra, comprenderla desde la mirada de el que hizo el prólogo, la traducción que hemos leído. Entonces nos va a ayudar muchísimo para seguir como, no sé, asentando algunos elementos que se nos pueden haber escapado de la lectura. A partir de eso vamos a dialogar, justamente generando preguntas de conversación y de interés alrededor de toda la obra en su totalidad. Ahora que ya la tenemos completamente leída. Y eso nos va a permitir a nosotros también comenzar ya a prepararnos para los productos artísticos. El día jueves va a estar dividido en dos partes súper bonitas también. Y vamos a tener la presentación del profesor Carlos Gatti, pero lamentablemente Carlitos justo tuvo en la Universidad del Pacífico unos compromisos no esperados para él y me dijo que podía acompañarnos en diciembre, porque todo noviembre estaba muy ocupado, pero ya diciembre nos quedaba un poco tarde, así que le he dicho que más bien para una próxima nos ayudara y nos dijo que bueno, así que tiene eso que ahí como pendiente. Les pasé un cronograma, en ese cronograma dice que el día jueves tenemos justamente una primera parte para hablar sobre el cine de Dostoyevsky, que va a estar muy bueno. Les pasé por ahí algunos links de películas. Si alguien se anima y le gusta el cine, pues puede verlas y de ahí la vamos a ir hablando. Igual no hace falta que las veamos, vamos a ir tocando algunos temas más bien. Y por otro lado, vamos a hablar sobre la ludopatía desde una perspectiva psicológica, que me parece que va a estar bueno. Así que eso hacemos desde el jueves. Y la próxima semana empezamos con productos artísticos, el martes y el jueves. Ya el jueves también de esta semana les comentaré un poquito de qué se trata lo de los productos para los que están recién llegados al Junco. Y con eso cerraríamos. Y después habría que decidir juntos si es que vamos a leer otro libro en diciembre o si lo pausamos por un momento, porque van a haber talleres también. La primera semana con Doris sobre algunos temas de lectura y de redacción y también sobre oralidad. Entonces, esos talleres van a tener un certificado, van a ser, hasta ahora estamos conversando con Doris, posiblemente sean 2 días de hora y media cada día, martes 1 hora y media y jueves 1 hora y media, y al final se emite un certificado aparte del Junco. Sí que va a estar bueno, sobre todo porque son temas de formación y siempre nos ayudan. Para la vida sirve muchísimo el poder hablar bien, el poder leer bien, el poder tener como una mejor comprensión de los textos, cae bien en cualquier momento, ¿no? Yo creo que eso está muy bueno. Y sobre todo que Doris es una capa en eso, así que bueno, nos va a ayudar. Y bueno, eso, gente. Entonces, dicho esto, voy a compartirles un ratito. Había comenzado ahora compartiendo esta frase súper bonita de Séneca que dice, cuando no sabes hacia dónde navegas, ningún viento es favorable. Eh, Tiene que ver mucho con la idea de que nosotros debemos tener a veces un rumbo hacia dónde ir. Lamentablemente, como nosotros habíamos leído ahora en El jugador de Dostoyevsky, parecería que Alexei pierde todo rumbo cuando el juego se convierte en una patología, precisamente. Una vez que pierde rumbo, que pierde norte, que pierde camino, y el juego se convierte en un fin y no en un medio, como un medio sano, ¿no? El juego nosotros todo el tiempo lo utilizamos. Cuando estamos en una manera con amigos, con amigas, cuando estamos a veces en reuniones familiares o entre nosotros mismos, ¿no? Cuando bromeamos, cuando jugamos, inclusive sabemos decir, ¿no? Con las palabras. El juego en sí es sano. Para la vida del ser humano es un gran medio para poder bajar tensiones, distraernos un poco, comenzar a dejar que el hemisferio izquierdo del cerebro descanse y comience a funcionar el derecho, en fin, tiene muchas funcionalidades muy, muy importantes para nuestro bienestar, pero cuando se convierte en una patología a la cual yo estoy como aferrado y no puedo dejar y se comienza a ver síntomas de ansiedad, de angustia, de apego, ya el juego comienza a ser patológico y se convierte en ludopatía, que eso igual lo hablaremos el jueves y nos hace perder rumbo. Entonces es importante siempre tener un rumbo, siempre saber hacia dónde estamos dirigiéndonos y de esa manera el viento será favorable. Vamos a poder dirigirnos de mejor manera. Así que bueno, esto como manera de reflexión. Y ahora sí pasemos directamente a lo del jugador. Antes de leer el prólogo o esta primera introducción que nos hace Michael Butor, que es un gran escritor francés, y como estamos viendo nosotros también, gran traductor. Quería comenzar como poniendo algunos temas sobre la lectura ya que la hemos terminado.
Siempre es recomendable, una vez que se acaba de leer todo el texto, leer estos temas como introducciones y prólogos, porque nos hace más rico a la lectura y la entendemos mejor también. Así que bueno, en ese sentido está pensado leerlo al final. Puntos de reflexión que nos pueden ir sirviendo para ir cerrando la obra, ejes temáticos que hemos ido viendo a lo largo de esta lectura. Hay más, muchísimos más. Hemos hablado sobre un montón de temas alrededor de las figuras del jugador, pero estos pueden como ayudarnos un poquito a ir asentando ideas. Uno de los ejes temáticos claves que hemos visto es este conflicto, esta disputa entre el pensamiento ruso, toda la parte oriental, y el pensamiento occidental. No nos olvidemos que Alexei es ruso y critica fuertemente la cultura consumista, hipermaterialista de Occidente, fijada mucho en las formas, en el dinero, industrializada a un extremo tan grande que justamente hay una especie de eh, deshumanización de las personas. Y una Rusia, por otro lado, también que cae en este mismo conflicto, que se está capitalizando, que expulsa a sus ciudadanos y que parecería estar llevada más bien por los impulsos, por el trabajo fácil. Ya habíamos visto estas contraposiciones entre el juego, por ejemplo, que podía tener el francés de Gru, un poco más tranquilo, más metódico, tratando de buscar las formas de ganar de una manera calculada, toda la parte del positivismo extremo. Y por otro lado, una abuela, por ejemplo, ¿no? Que jugaba con todo el impulso y toda la emoción de la pasión, nos refleja un poquito cómo es este choque cultural que se puede dar en la novela. Muy, muy claro. Otro eje temático importante que habíamos leído es el tema del amor y del odio, que a veces se encuentran muy juntos, muy unidos, y sobre todo en dos figuras claves que es Alexei y Polina. Sin embargo, ya vemos que hay mucha vinculación aquí también con el tema de el francés, del inglés, del general, Mademoiselle Blanche, el tema de las relaciones amorosas, las dependencias, los sentimientos ambivalentes se encuentran presentes durante todo el relato y pueden ser comparados también con la ruleta. Después tenemos el gran tópico que es del juego, que es como lo más evidente, ¿no? Es un motivo del texto en realidad, el juego no solamente en la ruleta, sino también en el amor, en las relaciones. Hay como toda una simbología alrededor del juego. Tenemos las formas y el orden social. Recordemos que Alexei comienza siendo un gran transgresor de esto, un crítico, sobre todo de la parte jerárquica, de los títulos, de la nobleza, todo lo que Alexei vincula con el tema de estar subordinado a una persona a la que servir, no darse su lugar en la sociedad. Es muy fuerte también ese tema aquí en el jugador. Tenemos por otro lado la obsesión como otro eje temático que puede ser abordado, esta completa manipulación de los sentimientos en el sentido de estar absorbidos por las pasiones tanto en el juego como también en el amor. La abuela es un claro ejemplo de obsesión. Vamos a encontrarnos a una babulinka sumamente obsesionada con ganar, con el cero, con las fichas rojas, un Alex obsesionado con Polina, en fin, este es un tema bien fuerte también en cada uno de los personajes. Está el tema de la amistad, ciertamente presente, sobre todo en este pasaje hermosísimo cuando Alexei logra por fin, a través de la mirada que le da de Gru, ¿no? Perdón, Mr. Ashley, su amigo, creería yo, su único amigo en el relato, esta mirada bondadosa que le invita a hablar y Alexei puede a través de ese sentir la mirada bondadosa del otro expresar todo lo que siente, contarle a la otra persona y al final terminamos incluso el libro con este encuentro entre Mr. Ashley y Alexei, ¿no? Si bien por encargo de Paulina, a través de una amistad, mediados por una amistad. Y también vemos las amistades teñidas de interés, que ya no serían como catalogadas dentro de lo que podríamos llamar amistad. Hay otro gran tema también que podríamos tomar, como es el tema de la moralidad. ¿Qué significa la norma en este tipo de situaciones? Hasta dónde está bueno restringir el tema del juego. Podemos ver también cómo actúa cada personaje frente a los otros, cómo se comporta. ¿Es moral mandar telegramas preguntando si la abuela ya se ha muerto todo el tiempo? ¿Es moral heredar todo lo que heredaron y después perderlo? ¿Hay moralidad en que los casinos ganen y usufructen a costa de muchas cosas que pueden causar como estragos colaterales de la vida de las personas?
podemos nosotros comenzar a hacer todo un razonamiento y otro eje también relacionado con esto, ¿no? Bien. Algunos símbolos y motivos que encontramos, dos símbolos, un motivo, como digo, hay más, pero para tenerlos en cuenta, la ruleta ciertamente es un símbolo, no solamente el símbolo del azar, tiene que ver con las dos pulsiones que nos gobiernan, el rojo y el negro, Eros, Thanatos, la muerte, la vida, el jugarse el todo por el nada, toda la adrenalina que causa, lo que significa para nosotros el azar en la vida, cómo lo manejamos, en fin, es un símbolo bien claro de muchísimas cosas que nos podrían competir a nosotros como seres humanos. Otro símbolo muy importante es el último gulden, esta última moneda que al final del texto Alexei la juega, ¿no? Porque estaba ya con una última oportunidad para poder ganar algo y Alexei, en vez de abandonar el juego, dice, capaz que esta es la moneda que me va a sacar de aquí. Y nos hace como llevar este símbolo de la adicción, ¿no? Alexei ya está completamente sumido en su ludopatía. Y un motivo fuerte también encontramos en la enfermedad, ¿no? Este es el motivo por el cual algunos personajes se desarrollan, otros van cayendo cada vez más bajo. Recordemos que el general cae enfermo, eh, el Alex se cae enfermo, Polina cae enferma, ¿no? Hay muchos personajes, la abuela cae enferma. Entonces la enfermedad está también muy presente en el relato y se hace explícita. Y en este caso, sobre todo la enfermedad del alma, de la psique, de la mente, ¿no? Bien. Y finalmente, como para ya ahora sí pasar a la lectura, esto me parecía chévere que podamos como tenerlo también a mano, y ya es como la parte más técnica, ¿no? Tenemos varios constructos y varias especificaciones del constructo. El primer constructo que tenemos es que estamos frente al género novela, habíamos dicho novela corta, no estamos frente a las grandes novelas de Dostoyevsky que les recomiendo que las puedan leer si es que les gustó un poquito cómo escribe este autor ruso, como Crimen y Castigo, como los demás Karamazov, ¿no? Que ya implica un poquito más de tiempo, de trabajo, pero que valen la pena ciertamente leerlas. La configuración y el contexto del jugador. Sabemos que la acción se desarrolla en Alemania, cerca de la época en que se publica la novela, 1860, en un pueblo ficticio llamado Ruletenburgo, que imita a los pueblos turísticos alemanes que tienen casinos. Nosotros hicimos todo un recorrido por algunos casinos aquí mismo en la lectura y vimos que en efecto los casinos tienen un alto contenido para descanso, pero también para diversión, y entre esa diversión la ruleta. El narrador y el punto de vista, la novela está contada en primera persona por Alexei Ivanovich. Recordemos que parecería que estamos leyendo como una especie de diario personal de él. Todo es en primera persona. El tono y el estado de ánimo, la relación amorosa entre Alexei y Polina mantiene a los lectores en mucha tensión y unido a esa tensión de esa relación también todo el tema de la ruleta, ¿no? Las experiencias que viven tanto la abuela como Alex en la ruleta nos mantienen con una tensión muy alta y un estado de ánimo como de frenesí, de temor. Ese es como lo que invade el círculo, ¿no? Y habrá momentos también de oscuridad, ¿no? Como ya la parte del final de la novela, ya cuando quizá caen algunos personajes enfermos, pero la tensión va a ser como muy potente. Si ustedes podrían describir o si se podría escribir a la novela en un sentimiento, yo lo escribiría entre tantos como tensionante. Protagonistas y antagonistas, recordemos que Alexei es el protagonista ciertamente de la novela, su antagonista principal probablemente sea de Gru, ¿no? Que está en competencia con el amor de Pauline y que no lo puede ni ver Alexei por tanto. Y hay otros protagonistas y antagonistas, como por ejemplo para el general y la familia, la mayor antagonista puede ser la abuela, ¿no? Porque al final no termina dándoles nada y más bien pierde un montón de plata. Es decir, podemos ahí encontrar algunas relaciones interesantes. ¿Cuál es el conflicto principal? Como para refrescarnos también nosotros, podríamos detectar en la novela dos conflictos principales. Por un lado está el del general y la familia, ¿no? Esperando todo el tiempo que la abuela ya se muera para poder heredar, ¿no? Y salvar las deudas. Y por otro lado, el conflicto grande de Alexei, que quiere cambiar esta condición de maestro y a través de ganar mucho dinero, tener el amor de Polina, ¿sí? Y eso precisamente hará que busquen la ruleta una forma rápida para ascender no solamente socialmente, sino para a través del dinero poder por fin concretar su proyecto de amor. Esto al final ya sabemos que tiene un desenlace fatal, ¿no? En ese sentido podríamos decir que es una tragedia.
¿Cuál es el clímax? Hay dos momentos que yo creo que todos los sentimos así. Para el conflicto de la familia rusa y los oportunistas de Gru y Mademoiselle Blanche, el momento climático ocurre cuando la abuela llega a Ruletemburgo. Estábamos nosotros tan tranquilitos cuando de repente, ¡pac!, la abuela se asoma en el balcón llamándole como a Alexei, ¿no? Y todos nos quedamos así como, ¿y qué hace la abuela aquí? ¿No que se iba a morir? Bueno, este es un momento clímax de la narración. Y para Alexei, en cambio, quizás su momento clímax sucede cuando gana esta cantidad insuperable de dinero y que le llevará también a tener un desenlace trágico con Polly, ¿no? Pero son dos momentos muy fuertes, muy, muy fuertes. Ni siquiera, creo yo, el momento donde la abuela llega a ganar tanta plata es tan importante la narración como el momento en que Alexei gana dinero, porque Alexei, como es el que enhebra la obra, tiene mucha implicancia el que Alexis tenga plata, ¿no? Por el amor a Paulina, por la situación que él vive, por todo lo que eso implicaba. La abuela, sí, tuvo mucha suerte y lo que quiera que sea, pero al final tenía plata, ¿no? Lo de la abuela es más bien como la tensión del momento, pero un tema culminante, y ahí podríamos hacer quizá una analogía, no es lo mismo, no es lo mismo el momento en que juega la abuela que el momento que juega Alex. Son dos momentos distintos y uno de los clímax de la obra es el juego de Alex. Esos capítulos son realmente muy, muy impresionantes. Hay momentos de presagios también. Recordemos la anécdota de Alexis sobre el monseñor, ¿no? Nosotros podríamos ya presagiar un poco cómo era la actitud de Alexis o qué era capaz de hacer Alexis, esta personalidad impulsiva de él. ¿Se acuerdan que al principio de la obra, cuando dice que él estando justamente pidiendo su visa, escupe a este monseñor, escupe o quiere escupir la taza de este monseñor? Ya nos narraba un poquito cómo iba a actuar y qué ethos, qué ética tenía el personaje. Es como una especie de presagio, ¿no? Y por otra parte, el modo en que la abuela y Alexi juegan la ruleta sin cálculo y apostando todo lo que han ganado en una sola jugada, también anticipa cómo terminará el texto, ¿no? Todos perdiendo el dinero que tenían. Tenemos paradojas, yo creo que la principal paradoja es el tema de la ludopatía, ¿no? Sabemos que los que juegan conocen que la ruleta les va a traer o que les está trayendo consecuencias no tan favorables y sin embargo siguen jugando y sin embargo sigue habiendo una esperanza de que pudieran ganar. Pero es paradójica esa esperanza y es un poco lo que sucede en la ludopatía. Recordemos que Alex ya gana mucho dinero, ya pudo haber dejado y pudo haber hecho una vida y todo, pero como vemos no le interesaba el dinero. Era la paradoja que vive en el tema de la ruleta. Finalmente, como paralelismo bien interesante, ¿no? La abuela y Alex se experimenta una situación paralela en el modo en que juegan, ya habíamos dicho, ¿no? Ambos jugadores compulsivos, ambos con golpes de suerte bien grandes y al final ambos grandes derrochadores y nuevamente cayendo en la misma situación ludópata. Hay otro paralelismo interesante, por ejemplo, entre Blanche y Mr. Ashley, que a pesar de ser personajes prácticamente opuestos, ¿no? Blanche, esta señorita que ya vemos cómo termina también, eh, embaucando, podríamos decir un poco, o ganándose la vida a su manera con Alexei, y Mr. Ashley, por otro lado, un inglés que se preocupa por Paulina, ofrecen justamente un paralelismo cuando le dan este momento de caridad, de compasión con Alex, ¿no? Tanto Blanche como Ali le dan dinero. Y ambos le dan dinero sabiendo que va a perder ese dinero. O sea, son como dos momentos en donde Alex recibe dinero de estas personas y estas dos personas le dicen, no te doy más porque sé que lo vas a perder. Es interesante. Son como pilares en donde se asienta ya el destino trágico del personaje. Es así. Es muy, muy, muy interesante hablar de ahí. Y bueno, con eso entonces ahora sí podemos creo que pasar ya a leer la introducción, ahora sí con estos como puntos un poco sueltos, pero que creo que vale la pena leerlos. Así que vamos de ahí ahora sí al prefacio de la obra. Les voy a compartir pantalla. Ya, ahí estamos. No sé si antes de pasar al prefacio tienen algún comentario, algo que quisieran agregar de esto que les dije ahorita, algo que les llame la atención, que no lo hayan visto. ¿Estamos bien? Ahí se fue conectada mi mamá, bienvenida. Creo que va bien, ¿no? Nere, no sé si ibas a decir algo, creo.
te corté. Hola, por mí todo bien. Dale, Sí, yo quería agradecer y que de verdad me encantó el tema de la ruleta, o sea, este tema entre lo negro y lo rojo, ¿no? La vida, creo que deja como mucha invitación, así que muchas gracias de verdad por lo que has compartido, porque me aclara más todo este proceso de este libro, porque en algunas reuniones he estado, otras no, pero esta te da una mirada súper amplia y gracias, Dani. qué bacán, qué bueno. Sí, qué bueno que les haya servido. Esa es la idea. Gracias, Nere, por el feedback. Igual, Junior, muchas gracias. Y bueno, yo creo que ya eso más del prefacio nos va a terminar de cerrar todo súper bien. Así que ahí vamos. No sé quién se apunta a leer. Preferiblemente alguien que tenga buen internet, alguien que por ahí quisiera aventurarse en el tema de lectura con libertad, ¿ah? Yo a veces suelo decir, pero como ahora no sé muy bien quién está con buena señal y quién no, entonces prefiero preguntarles, no sé quién quisiera como ayudarnos leyendo esta vez. Sofi, Perdón, sí. dale, Sofi, te escuchamos. Genial, muchas mm, gracias. ya. A ver. Dostoyevsky sale por primera vez hacia Occidente a comienzos de junio de 1863. En principio, su primera etapa es París, pero como pasa por Wiesbaden, que por entonces era una de las capitales del juego en Europa, como los demás balnearios alemanes, Baden-Baden, Hamburg y Ems, se apea del tren y va a probar suerte en la ruleta. Engañado por las descripciones que ha leído en los periódicos rusos, de las que su héroe habrá de quejarse amargamente. No puedo soportar ese servilismo de los folletones del mundo entero y principalmente de nuestros periódicos rusos, en los que casi todos los años, a principios de primavera, nuestros columnistas tratan dos temas. Primero, la magnificencia y el lujo de las salas de juego en los balnearios del Rin. Y en segundo lugar, los montones de oro que, según parece, se apilan sobre las mesas. Sin embargo, no les paga para eso, sencillamente dan muestras de una complacencia desinteresada. Esas feas salas carecen de todo esplendor. No solo el oro no se amontona sobre las mesas, sino que apenas se ve. Un poco más tarde, Dostoyevsky, cuyos ataques epilépticos se hacen cada vez más frecuentes, decide, siguiendo los consejos de su médico, hacer un nuevo viaje a Europa. Su mujer tuberculosa se está muriendo y él debe ir a reunirse en París con su amiga Paulina Suslov. Como la partida se retrasa, esta se impacienta y se enamora de un estudiante español. Dostoyevsky, furioso, se pone en camino, pero al pasar por Biden no, no puede abstenerse de volver a probar suerte en la ruleta. Sorpresa. Paulina acaba de ser abandonada por el español. Van a poder marchar juntos hacia Italia, pasando por Wiesbaden y por Baden-Baden, donde naturalmente pierde todo el dinero que había logrado ganar. Entonces se le ocurre la idea de escribir una novela sobre el juego. Desde Roma, el 18 de septiembre de 1863, escribe a su amigo Strakov. De momento no tengo nada terminado, pero he compuesto el plan de un relato bastante bien logrado. A mi parecer lo he anotado en gran parte en pedazos de papel. Incluso he pensado en redactarlo, pero en primer lugar, aquí hace demasiado calor. Luego, solo tengo 8 días para estar en Roma y es posible, cuando uno se encuentra por 8 días en una ciudad como Roma, pensar en escribir. Todas esas idas y venidas me fatigan terriblemente. El asunto es el siguiente. Un tipo, el ruso del extranjero, como tú sabes, el verano pasado se trató a menudo en nuestro periódico de los rusos que viven en el extranjero. Todo ello reaparecerá en esta novela. Es necesario que se vea reflejar en ella, en la medida de lo posible, el estado actual de nuestra vida interior. Pinto un hombre de carácter absolutamente abierto, un hombre versado en muchas materias, pero incompleto en todas las cosas.
Ha perdido toda creencia y al mismo tiempo no se atreve a dejar de creer. Está a la vez sublevado contra la autoridad y asustado ante ella. Se consuela pensando que no hay nada que hacer para él en Rusia y por ello condena cruelmente a toda esa gente que quisieran hacer volver a su patria a los rusos que viven en el extranjero. Pero no puedo contártelo todo aquí. El personaje principal está lleno de vida. Me parece tenerlo delante y cuando mi historia esté acabada, valdrá la pena leer. El punto esencial es que cuando su savia vital, sus fuerzas, su ímpetu y su audacia están absorbidos por la ruleta, por la ruleta. Es un jugador, pero no un jugador ordinario, del mismo modo que el caballero avaro de Pushkin. Tampoco es un avaro ordinario. No vayas a creer que quiero compararme con Pushkin. Solo he hecho la comparación para mayor claridad. El héroe es poeta a su modo, pero se avergüenza de esa poesía, cuya bajeza siente profundamente. Sin embargo, la necesidad de arriesgar algo le redime a sus propios ojos. El relato tratará únicamente de los 3 años durante los cuales juega a la ruleta. Si La Casa de los Muertos ha atraído la atención del público como una pintura de los forzados que nadie hasta entonces había descrito de Visu, este relato llamará seguramente la atención como representación de Visu y muy detallada de la ruleta. Dejando a un lado que los relatos de este género son siempre bien acogidos entre nosotros, hay que tener también en cuenta que las escenas de juego transcurren en un balneario extranjero y que se habla de un ruso que vive en el extranjero. Este detalle tiene su importancia, secundaria sin duda, pero real. En suma, he aquí unos objetos interesantes. Puedo esperar que lograré pintarlos con sentimiento e inteligencia y sin extenderme demasiado. Es posible que mi novela sea muy buena. Mi Casa de los Muertos era realmente interesante. Es la descripción de una especie de infierno parecido a la sala común del presidio, y voy a esforzarme por dar a todo ello una forma impresionante. Dostoyevsky no habrá de realizar ese proyecto hasta varios años más tarde, después de numerosas peregrinaciones y numerosas estancias en las mesas de juego de Alemania y tras la muerte de su mujer y de su hermano. Acorralado por sus acreedores, firmó un contrato con el editor Stelovsky para una publicación de sus obras completas, comprometiéndose a entregar una novela inédita antes del 1 de noviembre de 1866, a falta de lo cual perdería todo el derecho sobre aquella edición y debería devolver lo que ya había cobrado. Ahora bien, como ya había recibido un adelanto de otro editor para Crimen y Castigo, se verá en la obligación de terminar los 2 libros en el plazo más breve. Entonces escribe el 17 de junio de 1866 a la señora Korbení Krukowskaya. Voy a hacer una cosa excéntrica y sin precedentes. Redactar en 4 meses 30 galeradas para 2 novelas diferentes, que escribiré una por la mañana y la otra por la tarde. Así habré terminado a tiempo. Estoy convencido de que ninguno de nuestros literatos pasados ni presentes ha escrito en las condiciones en que yo vivo constantemente. Turgeniev moriría solo de pensarlo. Pero si usted supiera hasta qué punto es penoso estropear la idea que ha nacido de uno, que le ha llenado de entusiasmo. Sabe que es hermosa y se ve obligado a estropearla conscientemente. Para llevar a término ese trabajo insensato, Dostoyevsky se decidió, siguiendo los consejos de sus amigos, a tomar una taquígrafa, Ana Grigorievna Snitkine, a la que dictó el texto definitivo de El Jugador, desde el 4 al 29 de octubre de 1866. Como el editor Stelovsky había salido de viaje, el manuscrito fue depositado en manos del comisario de la policía, que certificó la fecha del depósito. El 8 de noviembre, Dostoyevsky pidió la mano de
Ana Grigorievna Snitkine y el 15 de febrero de 1867 se casó con ella. Así, cuando Dostoyevsky se pone finalmente a redactar su relato, juega su última carta. Si no gana la apuesta que ha hecho de escribir ese texto, lo pierde todo. Las circunstancias de la redacción coinciden, pues demasiado bien con el tema con que se enfrenta. Ese tema con el que proyectaba encararse desde hace años, no solo con la esperanza de ganar algún dinero, puesto que creía tener con él una idea comercial, una idea que había de gustar al público ruso. Y no, sobre todo, con la esperanza de dejar de perderlo, ya que ese libro es un exorcismo. Describiendo la pasión del juego que le arrastra, Dostoyevsky se esfuerza por neutralizarla. La personalidad que vive tan fuertemente para su amor antes de vivir para nosotros en esas páginas. Me parece tenerlo delante. Dostoyevsky quiere separarla de la suya, quiere liberarse de ese doble que le devora y le pierde. Claro está que es él quien habla, pero prudentemente se dispone a diferenciar a su héroe, a rodearle de circunstancias bien precisas que le distingan y le separen de él. De tal suerte que cuando, en las últimas líneas del libro, nos declarará dejando el relato en suspenso. Mañana todo habrá terminado. Podrá esperar que esas palabras serán enteramente verdaderas para él. Fedor Dostoyevsky, es decir, que a partir de aquel momento tendrá por fin la cordura de no volver a jugar. Mientras que toda la fatalidad de la ruleta, de la que en vano intentaba alejarse hasta entonces, se abatirá sobre ese chivo emisario que es el pobre Alexis Ivanovich. En efecto, es imposible dudar que no se engaña al escribir esas palabras. Uno tiene la certeza de que está encadenado y burlado más que nunca. Al escribir el jugador, pues, Dostoyevsky juega para liberarse del juego, para apaciguar al jugador que hay en él, para imponerle silencio. Lo sabe demasiado bien. No basta acusarse para cambiar de ser. El otro que cada uno lleva adentro podría convertirse en más fuerte aún y burlarse de esas razones. Hay que hacerle justicia y permitirle exponer sus agravios en toda su fuerza. De ello resultará naturalmente que el acusado se convertirá en acusador y que en la condenación, que a fin de cuentas caerá inevitablemente sobre él, todos nosotros estaremos un poco englobados. Toda la gente honrada quedará un poco desenmascarada y todo el estado de cosas actual será puesto en tela de juicio y perderá estabilidad. El exorcismo solo nos liberará del demonio en la medida en que hayamos encontrado la justificación de éste. Y no desaparecerá más que arrastrando en su pérdida algún jirón de nuestras ilusiones. Para Dostoyevsky se trata de exponernos y desplegar ante nuestros ojos el aspecto positivo del jugador, la aportación de ese personaje que la gente de la buena sociedad, los gentlemen, como él dice, no consienten ni siquiera en considerar, pues su existencia les parece tan escandalosa que prefieren minimizarla lo más posible. Evidentemente, es perfectamente aristocrático hacer que se ignore el fango y la decoración en medio de la cual se agita toda esa gentuza. Sin embargo, la actitud contraria es a veces igualmente distinguida. Observar, es decir, mirar y contemplar, aunque solo sea con el rabillo de los lentes, toda esa podredumbre. Pero considerando todo ese gentío y todo ese fango como una especie de diversión, como una representación organizada para entretener a los gentlemen. Uno puede incluso mezclarse con el gentío, pero mirando a su alrededor con la absoluta convicción de que está allí como espectador y que no entra para nada en su composición. Por otra parte, tampoco conviene observar con demasiada persistencia. Eso sería indigno de un gentleman, porque en cualquier caso, el espectáculo no merece una atención sostenida.
Ni qué decir tiene que Alexis Ivanovich o Dostoyevsky profesa una opinión completamente distinta. Por mi parte, tenía la impresión de que todo ello merecía, por el contrario, una atención muy sostenida, sobre todo para quien no solo ha venido a observar, sino a juntarse sinceramente y de buena fe con toda esa canalla. Muy pronto lo que justifica para nuestro escritor su existencia de jugador es el hecho de que le permitirá escribir un día la novela del jugador. Pero esa transposición no puede cumplirse más que a partir del momento en que el escritor haya llegado a ser capaz de descubrir en el juego una metáfora privilegiada de la existencia humana, dándose cuenta de que el jugador revelaba al no jugador y que observando a uno se descubría lo que el otro ocultaba. Los gentlemen pretenden que el jugador es un personaje fundamentalmente distinto de ellos, tan aislado y tan lejano que pueden divertirse con él como si fuese un espectáculo, y que incluso pueden imitar sus gestos y sus actividades sin peligro del menor contagio. Dostoyevsky iluminará la falsedad de esa separación radical por medio de un dispositivo escénico extremadamente eficaz. Lo que hay de particular en la bola de la ruleta, lo que le convierte en el punto en que convergen las miradas, es su movimiento. Es que su movimiento es rigurosamente imprevisible. Ahora bien, el hombre no puede acostumbrarse a esa idea. No puede impedir pensar contra la evidencia, elaborando sistemas que infaliblemente quedarán reducidos a la nada, de tal modo que aquel objeto tan pequeño no cesa de devolver un inagotable sarcasmo a los ojos que fascina. Al principio del libro, la distinción entre quienes se someten abiertamente a esa humillación, o sea, los jugadores, y los que pretenden que no pueden alcanzarlos, es decir, los gentlemen, es extremadamente tajante. Ello es lo que impresiona más a Alexis Ivanovich cuando entra por vez primera en la sala de juego. En aquel momento no juega para él, sino para la hija del general, Paulina Alexandrovna. Se halla, pues, en principio en la posición de esos gentlemen, que describe y que juegan desinteresadamente. Pero como sabe muy bien la importancia que para la joven tendría ganar, sucumbe al contagio del juego. Es considerado como un jugador y por consiguiente como un sospechoso y perdido, por esa misma familia a la que sirve y que solapadamente le delega. Por esa familia que, en el fondo, hace exactamente igual que él, o sea, esperar dinero de un acontecimiento enteramente independiente de su voluntad, como es la muerte de una abuela, y arriesgar dinero en esa espera, jugándolo todo a esa carta. Al principio, el general y todos los que le rodean logran conservar la compostura y portarse como personas razonables, pero un acontecimiento completamente imprevisto, pero mucho menos imprevisible aún, a fin de cuentas que el veredicto de la ruleta viene a trastornar todos los cálculos. La abuela desembarca sin avisar a nadie y no se le ocurre otra cosa que precipitarse a ir a jugar. A partir de ese momento y durante toda su estancia, será imposible arrancarla a esa pasión. Imposible prever sus movimientos, que todos los miembros de la familia habrán de seguir con las miradas ávidas y los mismos terrores que los jugadores alrededor de sus mesas. Del mismo modo que la bolita que gira en su cubeta es un sarcasmo, la abuela se convierte también en un sarcasmo. Con su llegada, el mundo de la mesa de juego se apodera totalmente de la familia del general. La distinción entre jugadores y no jugadores deja de existir. Alexis, que acompaña a la anciana señora al casino, se esfuerza todavía por convencerla de que sea más prudente, pero ella, sin hacerle caso, pone a pesar de todos los consejos, su puesta una vez más en el cero, que, contra todo lo que puede esperarse, gana. El sarcasmo inscrito en el objeto tiene ahora una voz para hacerse oír. ¿Qué te parece?
dijo la abuela volviéndose hacia mí con aire triunfante y agresivo. Y el otro observa. Yo era jugador. Lo sentí en aquel preciso momento. A causa de lo que acaba de ver y de oír, a causa de la figura que forman las circunstancias, todas las objeciones que impedían el nacimiento de su pasión han perdido su peso. En efecto, Dostoyevsky se guarda muy bien de situar desde el primer momento a Alexis en el campo de los jugadores. No le basta realmente mostrar que Alexis hace en público abiertamente, bajo la iluminación violenta y el brutal apretujamiento de la sala de juego, aquello mismo que todos los demás miembros de la casa del general hacen solapadamente. Y que lo que ocurre en la mesa del casino no es más que la imagen descarnada del sistema sobre el cual reposa esa buena sociedad que se tapa los ojos delante de un espejo aterrador. Con sus herencias y sus negocios, quiere también hacernos ver cómo es gracias al sistema mismo que tal o cual individuo, Alexis o Fyodor, pasa de la sombra confortable a aquella luz de perdición. La responsabilidad está totalmente compartida, porque el juego no se convierte en una cosa seria y atroz, es decir, en verdadero juego, más que cuando el que se entrega a él está apurado por la necesidad. Cuando se halla en la miseria o corra el riesgo de caer en ella, y la vergüenza del juego viene de esa miseria, se subraya. El juego arroja la más cruda luz sobre la relación entre el respeto y el dinero, sobre la oscuridad paradójica de que la mayoría de las veces se rodea el origen de ese dinero. Si Alexis se pone a jugar verdaderamente es por humillación, porque acaba de ser expulsado por el general, y porque ve con qué rapidez alrededor de la mesa de ruleta el respeto se reconquista gracias a esas sumas cuyo destino decide la bolita. Si el jugador desafortunado no puede encontrar, en un determinado momento, más recurso contra su mala suerte que la propia ruleta, ello se debe a que la reputación se derrumba simultáneamente en la fortuna. No tiene más que un medio de recobrar con bastante rapidez el dinero que le salvará de la humillación, probar la suerte hasta su último céntimo. Lo que hace que el juego llegue a ser fatal para quien empieza a entregarse a él es el descubrimiento, que le impone con cegadora evidencia, de que en pocas horas cambia de estatuto social, de que ya no es verdaderamente el mismo hombre para quienes le ven salir del casino según que acabe de perder o de ganar. En una sociedad en la que la respetabilidad depende hasta ese punto del dinero, sin que nadie se pregunte el origen de este, como la mesa de juego es el único lugar donde puede ganarse mucho dinero en muy poco tiempo, puede decirse que es también el único recurso para quien esté humillado. Los gentlemen que no juegan de este modo no empiezan a jugar de veras más que cuando su riqueza está amenazada. Obligan a quienes pierden su situación, a quienes sienten acercarse esa vergüenza que implica su descenso hacia la miseria, a recurrir a este expediente que ellos reprueban y que no quieren tomar en consideración, para reconquistar su estima. Pero este expediente es una trampa, una pantanosa charca de espejismos en la cual casi siempre aquellas personas tan molestas acaban por quedar engullidas. Se comprende por qué se impone a Dostoyevsky la comparación entre la ruleta y el presidio. Los jugadores, los verdaderos jugadores, no han ido a la mesa de juego por su propia voluntad, sino conducidos por esos gentlemen que no ven en todo ello más que una distracción. Esos gentlemen que los encadenan a esa rueda porque han cometido el crimen de tener reveses de fortuna. Si juega es porque es un juguete. La gente juega con él, se burla de él y le hace jugar. Alexis únicamente va al casino porque Paulina, la hija del general, que se descubriría de aprobio si jugase verdaderamente por sí misma, le encarga que juegue por ella. Luego, porque acompaña a la abuela. Y entonces se convierte ante aquella ruleta viviente en el delegado de toda la casa del general. Todo el mundo le ha empujado hacia ese círculo del que ya no podrá salir, ni aunque gane,
porque ese dinero injustificado, ese dinero que le vale tanta respetabilidad, le separa por completo del hombre que él mismo fue en otro tiempo, consumado a esa ruptura que la humillación había comenzado. Aquel a quien la gente respeta así no es el mismo, sino únicamente el portador de esa suma caída del cielo o del infierno, por azar, sin que la menor historia, la menor pertenencia ni la menor apropiación verdadera la vincule a él. Por ello no logra utilizarla para fortalecerse, para consolidar su persona y situarse en el interior de la buena sociedad. Porque el origen de ese dinero, ese origen al que la buena sociedad, cuyas puertas abre, no da ninguna importancia. Es para él la puesta en duda y la condenación de toda esa sociedad entera. Su voluntad se halla en cierto modo decapitada, y es de él quien se convierte a sus propios ojos en una bola de movimientos imprevisibles. Va a ver al general. Cualquiera podría pensar, y él mismo lo piensa, que va a alojarse en aquella casilla. Pero entonces me sucedió una aventura de las más raras y estúpidas. Me dirigí apresuradamente a casa del general, cuando de pronto, no lejos de su apartamento, se abrió una puerta, y alguien me llamó. Era la señora viuda de Cominges. Me llamaba por orden de Mademoiselle Blanche, y entré en el piso de esta. La bolita se ha alojado en la casilla de al lado, y con esa francesa Alexis malgastará un dinero con el que no puede hacer otra cosa que arrojarlo a la cara de ese mundo que acaba de arrojárselo a él. Mi vida se quebraba en dos, pero desde la víspera me había acostumbrado a jugarlo todo a una sola carta. En efecto, el juego no es solo una imagen de las relaciones financieras y de las relaciones de consideración que, según Dostoyevsky, se reducen cada vez más a las primeras en Europa occidental. También extiende su poder de esclarecimiento a las relaciones humanas en general, y particularmente a las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y si halla ante él su última justificación, es en cuanto metáfora del amor. Así pues, solo reemplazando la apuesta de la mesa de juego por la apuesta del matrimonio, de la que aquella es una sombra, puede esperar salir del apuro. En último análisis, si Alexis se dirige a la sala de juego, es ante todo porque Paulina está jugando con él, ha apostado su vida sobre ella, y ese acto rebasa necesariamente todas las previsiones razonables. El otro día me dijo usted, en el Schallenberg, dice ella, que estaba dispuesto a una palabra mía, a arrojarse de cabeza, y nos hallábamos a más de 1000 pies de altura. Algún día diré esa palabra únicamente para ver si cumple, y tenga la seguridad de que no me arredraré. A causa de esa promesa, Alexis le obedece cuando ella le pide por juego que insulte al varón alemán, lo cual habrá de ser causa de su gran humillación. Ella es quien cierra sobre Alexis la puerta de la prisión del juego, y como ella juega a su vez, pasando del joven francés al gentleman inglés y al propio Alexis, es incapaz de sacarle de aquel foso. Alexis ha perdido en ese juego y ello es lo que le condena al otro. Pero, Me quedo ahí. Ah, ya. no, sí, no, ya se acabó. La hija de Dostoyevsky, Amada, subraya en sus recuerdos la estrecha relación que existió en la vida de su padre entre su pasión por el juego y la auténtica Paulina. Dostoyevsky ya había trabado conocimiento con la ruleta cuando hizo su primer viaje a Europa, e incluso había ganado una suma importante. Al principio, el juego le dejaba bastante frío. Solo en su segundo viaje, hecho en compañía de Paulina, la pasión de la ruleta se apoderó de él. Si Alexis no se salva al final del libro, si se hunde en el infierno del juego, es porque está solo, a pesar del afecto caprichoso y lejano que todavía le testimonia Paulina. Dostoyevsky, por su parte, mientras termina la redacción de la obra, apostó sobre otra mujer, sobre esa Ana, que le servía de taquígrafa y con la que se casó 3 meses más tarde.
Cuando pone el punto final, cuando deposita el manuscrito en la comisaría de policía, confía en dejar encerrado en la jaula que para él ha construido a su desdichado doble y espera que él quedará liberado. Sin embargo, 2 meses después de su matrimonio se ve obligado a huir de Rusia ante la amenaza de la cárcel por deudas. En Dresde, enfermo, miserable y derrotado, no puede evitar partir hacia Homburg, donde la vida de jugador se apodera nuevamente de él. Esta vida durará hasta 1871. El 28 de abril, en Wiesbaden, escribe a su mujer, después de haber perdido todo el dinero que ésta acababa de enviarle. Anya, Anya, puedes estar segura de que no soy un granuja, solo soy un hombre devorado por la pasión del juego. Pero sabe que ahora ese espejismo se ha disipado de una vez para siempre. Siento que he quedado liberado de ese ensueño. En efecto, Dostoyevsky no volverá a jugar. El exorcismo finalmente había hecho su obra. Gracias, Sofi. Michael Putter. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Qué impresionante análisis, ¿no? Realmente que tiene una fineza para detectar detalles, una calidad intelectual, Michael Butor, muy, muy interesante. Imagínense la agudeza con la cual compara la vida de Dostoyevsky con la de Alexei Ivanovich, cómo al final empata el tema del exorcismo. Al final parecería que termina, miren esta idea tan rica, ¿no? Es como si Dostoyevsky terminaría exorcizándose a través de la obra, como si vomitara toda su adicción a Alexei y le dejara a Alexei encerrado en el vicio, porque al final se termina así, ¿no? Algún día, ¿no? No deja cerrado el tema de Alexei. El libro textualmente así acaba, ¿no? Al final lo que dice es, la última frase que pronuncia es justamente eso, así son las cosas. Y si yo ahora perdiera fuerza y no pudiera tomar nuevas decisiones, no, mañana todo será diferente. Y ahí termina, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo creo que nos puede plantear muchas interrogantes. A mí, una de las interrogantes que me deja es esta tesis que propone, bueno, propone varias, ¿no? Como al final es la sociedad, parecería los gentlemen que se creen tan como distantes del juego, los que realmente son también partícipes de esto, los que obligan un poco a que el otro también lo haga. Em, Esta teoría que plantea Burton me parece interesante. ¿Polina será entonces la que al final le termina presionando a Alexei? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen que es así? ¿Polina es la que al final es la única o es la culpable de que Alexei termine como un jugador empedernido? ¿Es ella la que al final le termina llevando a que sea un jugador? Eh, ¿Es ella la que le condena esta prisión del juego? ¿Qué piensan? No sé, ¿qué reflexión les deja este último entramado, esto que nos propone lo que acabamos de leer? Le escucho. Hablemos un poquito en torno a eso. ¿Qué reflexión nos suscita? Yo pienso que en gran parte Paulina es como quien le motiva. Obviamente ya Alexei tiene todo su, eh, ya de por sí tiene un problema, ¿no? De ser una persona muy visceral, por decirlo así. Como decías tú desde el primer momento en el que dice, escupí en la taza de Monseñor, o sea, ya desde ahí se ve que es una persona muy visceral. Luego se enamora de Paulina, Paulina empieza a manipularlo y el hecho de sí te doy, no te doy, estoy contigo, no estoy contigo y bueno, si es que tal vez lo haces, estaré contigo como pueda que no, todo esto le lleva a desfogar de alguna forma la ansiedad de no poder estar con Paulina en el juego y termina cayendo en otra adicción de la manipulación o dependencia que puede hacer de una mujer termina acabando en la dependencia del juego. Ujú. Entonces, hasta cierto punto es como que quién le lleva, pero no es 100% la culpable, por decirlo así, sino que ya es parte de la personalidad de Alexei. Y a su vez también lo que le pasa a Dostoyevsky, a Fyodor Dostoyevsky,
que es muy parecido, o sea, es prácticamente lo mismo, ¿no? Eh, Huye de su esposa enferma, que tiene tuberculosis, conoce a Paulina, se enamora perdidamente de ella, ya empieza el juego, y cuando lo deja, y aparte también sufre la muerte de su hermano, eh, termina caído en el alcohol y en el juego. Ujú. Eso. Gracias, Sofi. Sí, qué interesante. Muchas gracias por lo que compartes. Escuchándote, es verdad, yo creo que da como para mucho diálogo, como tú decías. Claro, ya Alexi trae, como tú mencionas, una especie de personalidad, de modo de ser, como decíamos, visceral, ¿no? Un poco más impulsivo. Sin embargo, este vínculo que hace o que nos hace ver Michael sobre el amor y la ruleta, me parece interesante, ¿no? Porque también menciona justamente cómo Dostoyevsky en la vida del autor, ambas cosas estuvieron un poco relacionadas, y aquí en el caso de Alexei es también así, ¿no? Polina es un poco la que le lleva a esta especie de juego por ella, ¿no? Y después se posiciona en otra situación, pero creo que todo el relato se mantiene en esta especie de ruleta azarosa. Igual cuando menciona esto de la llegada de la abuela, ¿no? Como una especie de ruleta también. La familia, el general, este punto de tensión también fuerte que les decía que hay en la obra, este clímax, uno de los dos clímax de la obra, cuando llega la abuela. Sí, o sea, si uno se lo ve así también es del juego del todo nada. Ellos jugaban de que si muere la abuela, si es que cae en color negro, bueno, heredaban todo el dinero, ¿no? Si cae en color rojo, que es la vida, no heredaban nada. Y la abuela les cae como una especie de azar y ellos están como a completa disposición. Es interesante ese otro lado, ¿no? Gracias, Sofi. No sé si alguien quisiera compartir algo que ha salido sobre lo que hemos leído ahora. Habría que prestarle bastante atención porque realmente pone varias cosas muy, muy, muy locas. Así que no sé qué otra reflexión se les viene, qué imagen se les quedó. Dialoguemos un poquito con eso. Yo sí me puse a pensar un poco en que era parte de la vida de Dostoyevsky y porque se notaba que estaba relatando en forma, ¿cómo se puede decir? Metafórica, es la vida de él mismo. Mm, O sea, es representando en cada parte su propia historia, ¿no? Cogiendo partes de su propia vida y escribiéndola en la novela esta del jugador y termina de la misma forma, como decía el análisis, exorcizándose a sí mismo, o sea, sacando todo lo que tiene y poniéndola o escribiéndola en esta obra. Eh, lo entiendo como muchos, muchos artistas, escritores, pintores, o dependiendo del arte que hagan, lo ponen a través de su arte, ¿no? Expresan su vida, sus vivencias, sus momentos o su historia a través del arte que hacen, independientemente de lo que hagan. En una música hablas de ti o de tu vida y haces, no literalmente escribes la letra relatando tu vida, pero es parte de tuya, te describes a ti mismo. En una pintura, tal vez un retrato, tal vez no tenga tus mismos rasgos, pero es parte de tu físico, de cómo te ves tú en esa pintura. En el cine igual, ahora que estábamos hablando, bueno, de un tema con mi hija, estábamos hablando de la película de Rocky. Sylvester Stallone escribió Rocky basándose en su propia vida, ¿no? En su propia experiencia, en lo que él quería, a dónde quería llegar. Entonces, de una manera simbólica, Rocky es una manera simbólica de la vida de Stallone. Entonces, la novela esta del jugador, para mí representa mucho de su autor mismo. mm. Gracias, Ricky. Sí, a mí me gusta mucho esta imagen que traes, bueno, porque tú eres pintor también, tú eres artista, y me parece interesante esto de poder volcar justamente
una parte de la vida, ¿no? Yo creo que es importante este ejercicio que ha hecho Dostoyevsky de liberarse de este personaje que es el mismo, ¿no? Al final de cuentas, persona viene de ahí, ¿no? Personae, un poco tiene que ver también con la personificación, con las máscaras que nos vamos creando. Y qué potencia el poder, como tú decías, justamente volcar a través de metáforas, de símbolos, inclusive de su propia vida narrada en un personaje ficcional, literario, ¿no? Es muy potente, es muy potente. Y también creo que está ahí inmiscuido cómo él sentía la sociedad, ¿no? Con esto como esto que nos dice que es justamente lo gentleman, la gente que posiciona la riqueza, el dinero, el estatus social desde un punto de vista, cómo un poco puede obligarte también o llevarte a que entres a un sistema en el cual el dinero comienza a poner posiciones, ¿no? Y el juego en el fondo se convierte en una necesidad también de eso, ¿no? De cambiar la fortuna, de ascender socialmente, de ganar el amor de una mujer, como en el caso de Paulina, ¿no? Este, me parece muy bacán que Dostoyevsky también lo haya volcado y cómo Michael nos narra de que también en el tema del juego estuvo presente todo el tiempo una mujer, ¿no? Y más que una mujer como tal, una figura de amor. Es muy interesante, ¿no? De pasión, de locura, un poco también. Gracias, Ricky. No sé si alguien más quisiera compartir algo sobre, ¿tiene alguna reflexión? Algo que les haya dejado como esta partecita de acá. Bueno, a mí también me llamó la atención lo que se mencionó sobre la sociedad empujándolo a los distintos personajes, las interacciones de un principio. No lo había notado por completo. Él no va al casino por sí mismo, por interés propio, sino por Polina. Y las primeras cosas que yo interpretaba en la primera lectura como bravatas, ¿no? Como que Polina te manda a hacer esto y parece simplemente, me atrevo a hacerlo por ella, porque lo pide ella, pero eventualmente sí se van construyendo como los pequeños pasos que lo van llevando a descubrirse como jugador y la manera en la que él se descubre. Incluso ese último ir a la nada es por ella, ¿no? Y termina siendo sin ella. Me sorprendió mucho, quiero releerlo desde esa mirada, porque así cambia. Sé que habíamos cuestionado a veces ese amor, lo habíamos comprendido como ese amor pasional y, y fue grato descubrir que fue mutuo, ¿no? Aunque descorazonador al ver que al final no se da por el juego. Sin embargo, es cierto que ese amor también lo llevó a la ruleta. Y lo otro que me sorprende una vez más es la genialidad de Dostoyevsky al escribir crimen y castigo al mismo tiempo que este novelado en la mañana otra en la tarde. Sí, está un poco Y loco. realmente las intenciones que él planteaba para con el jugador, la manera en la que quería mostrar a Alexei, yo creo que la ha logrado a la perfección, ¿no? Como este ruso fuera de su lugar, reclamando su lugar como ruso en el mundo, sin querer achicarse frente a los demás, ¿no? Sin querer que lo saquen de ese mundo más cosmopolita. Y también cómo describe los ambientes de juego, porque te describe los otros paisajes, los lugares, el hotel, las interacciones que son muy variopintas e intensas, pero los momentos en los que yo sentía todo mi cuerpo acelerarse por cómo se sucedían los hechos y las situaciones, eran justo con la ruleta, se te contagia toda esa euforia del qué va a pasar, que está ganando, está perdiendo, y a medida que va ganando más y el riesgo aumenta, me parece genial la manera en que lo ha logrado. Eso. Ujú. Gracias, Luz. Sí, qué bonito sentir ya con la mirada. Ciertamente nos ayuda muchísimo, como les digo, leer esta especie de prefacio al final de terminar la obra porque nos da un montón de luces y como mencionas, Luz, yo también me sentí identificado con esa parte de Polina, ¿no? Qué imagen más cuestionante la de Polina. Como el amor, ¿no? En realidad es como el amor. Y cuando Pauline al principio del libro le dice, algún día te pediré que te tires como a esa especie de precipicio, ¿no? Como que mueras incluso por mí. Creo que al final, no sé si Paulina termina cumpliendo su promesa, ¿no? Al final
Eh, ¿Cuál es el último pedido de Polina? No me deja como esa duda. Y por otro lado, es verdad que Alexei no va por su cuenta, no es que parte desde una postura de quiero ir a ver qué pasa, sino que parte por una necesidad, ¿no? Y por un mandato de Polina. Y después del proceso hasta descubrirse jugador, cuando está con la abuela, siente toda esa adrenalina que nosotros también la sentimos con él y termina diciendo, no, yo también soy un jugador. Yo no sé, ya es un poco elucubrante, pero digo, em, cuando a mí me pasó, por ejemplo, cuando jugó la abuela, cuando jugó él, yo también sentí esa adrenalina en el texto y también sentí esa adrenalina que tenía ahí. Y eso es lo interesante que nos menciona acá también, y es que todos somos jugadores en el fondo. ¿Por qué? Porque los que dice el autor, lo que Dostoyevsky trata un poco también de mostrar es todos estos que están viendo desde fuera, que seríamos como nosotros, la posición que tenemos de lectores, de espectadores, lo que dice es ratito, no solamente puedes ser un lector espectador, sino que también eres un jugador en el fondo, estás ahí porque hay una identificación, algo compartes, algo nos atrae, ¿no? Y yo también sentí esa vorágine de la ruleta, posiblemente también tenga una parte que me hace jugador. No sé si en la ruleta, pero hay una emoción que está ahí presente y que estuvo presente en el texto y que me ubica en el puesto de Alexi también. Es interesante, mamá. Buenas noches con todos. Para mí también ha sido bastante enriquecedor este prefacio, ¿no? Porque es como que te aclara muchos temas. Y lo que me queda sonando y me llama tanto la atención es como que Dostoyevsky con Alexei se exorciza, dice. Entonces, eso me llamó tanto la atención. Es como que él descubre, eh, yo pienso que es como que se está viendo interiormente y él expresa a través de Alexei todo su vicio, toda su vida, todo su sentir, todas esas emociones y todas esas tristezas y esas imposibilidades, el sentirse atrapado y todo eso, y es como que descarga en Alexei. Y me llama tanto la atención, claro, eso dice, se exorciza, es como que le carga, le deja a Alexei. Por eso es que la obra termina como un poco incompleta, ¿no? No se sabe. Y dice, eh, mañana será, se me fue. Sí, termina diciendo, mañana todo será diferente. Todo será diferente, claro. Entonces es como que le deja a Alexei con todo el vicio y él se descarga. Él dice, o sea, a Alexei le entrega todo el conflicto que él vive. Eso me llama tanto la atención y me impresiona, ¿no? Porque, claro, puede ser una forma de salir del vicio, ¿no? Puede ser, no se sabe, ni siquiera sabemos, es algo como inconcluso. Y eso me ha impactado porque a lo mejor en nuestras vidas también pasa eso, ¿no? A lo mejor el salir de algo que estamos es esto, a lo mejor poder ver con claridad, poder expresarlo y descargar en algún momento, en algo, no sé. Eso, eso me ha Gracias, llamado mamá. bastante la atención. Sí, gracias por lo que Ujú. traes, porque en efecto yo creo que todos deberíamos saber encontrar alguna manera de exorcizarnos, ¿no? De nuestros demonios internos. Hay muchas formas, creo yo, y cada uno debe tener la suya. Dostoyevsky encontró una buena manera de hacerlo a través de sus talentos. Era talentoso para escribir esto que dice Luz de escribía Crimen y Castigo en la mañana y en la tarde el jugador. Es que era talentoso, era su fuerte, ¿no? Y a través de eso encontró un modo de descarga también y que le permitió pasar de un estado completamente ruinoso como el de la ruleta a un estado un poco mejor, ¿no? En el fondo, eso se exorciza. A mí también me deja una gran lección, es decir, de qué manera uno puede, de una u otra forma, sacar sus demonios y ponerlos y verlos, por lo menos ser consciente, y votarlos inclusive, o por lo menos ser consciente, que es bastante. Yo me imagino también, no sé, me imagino a un Dostoyevsky escribiendo esto y viéndose a él mismo y diciendo, caramba, ¿cómo está la cosa, no? Y viéndose él y en cada letra y en cada imagen, poniendo todo de su vida, ¿no? Eso me parece interesante también. Gracias, mamá. Luchito, creo que querías mencionar algo, te cortamos.
No sé si ya puedes conversar o si no, alguien más que quiera compartir. Bueno, quiero agradecer otra vez, ahora sí ya estoy mejor de la señal y la luz. Gracias. Y he podido escuchar mejor. Bueno, a mí la verdad sí, me he perdido algunos capítulos, pero esta última parte de la reflexión me lleva más bien como una invitación personal, ¿sí? Decías tú, bueno, es la culpa de Paulina, de quién, todo esto. Yo siento más bien que no es la culpa, sino más bien siento que es una invitación a mirarse a Alexeis, ¿no? En su interior y saber qué tipo de amor está buscando. Y me resuena la frase de Arrupe, que es un jesuita, ¿no? Depende de cómo amarás, vivirás tus mañanas, tus tardes, tus noches. Y él decidió una forma de amar. Él decidió la forma de amar, de mirar a lo externo, de ir hacia esos lugares para conquistar un amor. Pero el tema es cómo se estaba amando él, qué amor se estaba dando él, cómo se estaba mirando él. Quizás también en la vida cotidiana miramos más hacia lo externo y por eso también es muy fácil jugar en una ruleta de la vida donde las cosas exteriores tienen mucho peso y es lo que a veces entra en las crisis, ¿no? De una ruleta de muchas otras cosas que están sucediendo en este mundo, ¿no? Que parece ser que este año ha sido un año muy oscuro, con muchas cosas y siento que cada vez está más fuerte, pero siento que este año también me invita con este libro a mirar en la profundidad de mi ser y de saber cómo me estoy amando y qué amor estoy buscando, con qué me estoy llenando para no dejarme invadir por lo externo, que son ahora, por ejemplo, como el juego de la ruleta, ¿no? Al que te puede llevar al caos. O buscar un amor y hacer lo imposible o lo posible, ¿no? Y luego quedarse sin nada. Entonces, esto me lleva a, en realidad, preguntar eso, ¿no? ¿Qué tipo de amor estoy yo, con cómo yo estoy también amaneciendo cada día y qué amor quiero mirarme a mí, me estoy amando yo y también desde ese amor que me estoy dando yo, cómo estoy amando a los de mi alrededor, cómo estoy dando luz a los de mi alrededor. Eso, muchas gracias. Gracias, Nere. No, muchas gracias porque justamente esta alta sensibilidad tuya introspectiva que siempre nos regalas acá en la comunidad, yo creo que nos invita justamente a eso, ¿no? A salir del tema de la victimización, de la culpabilización, ¿no? Y a verse a uno mismo. Y a depositar de alguna manera, como tú decías, en medio de todas las oscuridades, y esto una esperanza también. En el fondo, yo digo, podríamos también verlo desde otra lectura, lo de mañana será diferente, es un llamado de esperanza también de Alex, ¿no? Es como, tampoco está todo perdido, tampoco es que no sabemos si va a ser diferente para él o no, pero hay una posibilidad por lo menos, ¿no? Hay una, ojalá que haya sido diferente. Para Dostoyevsky por lo menos fue diferente, ¿no? Para Alex sí no sabemos. Quizá alguno de nosotros pudiera completar la historia. Sería lindo que alguien se aventure a hacer un capítulo más del libro, ¿no? Y pueda completar quizá con un mañana que sí sea diferente. No sé, imaginarse que se encuentra con Paulina y que se van a vivir juntos, así. Pero bueno, volviendo al tema de la esperanza, ¿no? Eso me parece lindo. Gracias, Nere. Luz, creo que estabas a la mano. Sí, lo que ha dicho Nerexi me ha movido mucho, porque justo una de las cosas que me ha cuestionado de la obra es este amor, que yo no quería llamarlo de esa manera a pesar de que lo entendía como tal, justo por las cosas que llevaba a hacer a Alexei. Así como él, mientras yo llegaba a mi adultez, fui descubriendo cuáles son aquellas cosas en las que por mi personalidad o experiencias se podrían volver fácilmente vicios. Y me tocó buscar estrategias para ya evitarlas, porque yo no podía confiar en ese entonces en la capacidad mía de no dejarme llevar. Tuve un momento también de decir, no con las apuestas, pero decir también, ah, soy jugadora, entonces esto le pongo un límite o una pausa y me alejo. Pero lo curioso es que coincido en que hay amores que te llevan a hacer muchas cosas, que te retan a hacer cosas y que tú por ese amor vas y las haces, ¿no? Si te vas a lanzar, te lanzas. Si te dicen, ve, insulta al varón, insultas.
porque ese amor te incendia, te lleva a hacer mucho. Y me ha tocado vivir en mi adolescencia amores que me han retado a hacer cosas que no eran tan buenas. Ahora, Jorge Junior es mi enamorado y ese amor me reta a aprender bastante, a crecer, a desplegarme, a salir de mí misma, a ayudar, que es algo muy bello que he encontrado junto a él en esa relación. Pero un amor también muy grande para mí es la educación, que me reta a hacer cosas que en nuestra sociedad no son bien vistas, porque no se corresponden con el consumir, con el aprovechar, con el ser el vivo, con el ganar un beneficio, sino a apostar por una ruleta en la que sé que voy a perder. Buscar cambios, aun cuando no hay retribución económica, querer sacudir un poco esta estructura, pero también es un amor que invita a apostar, pero que te enriquece. Pierdo por un lado para el mundo, pero gano mucho en otras cosas. Entonces, me ha gustado mucho lo que dijiste porque me has hecho mirar de una manera distinta este amor. Gracias, Nerex. Gracias, Lucy. Muy, muy bonito también, muy profundo. Luz, también te agradezco mucho y sobre todo por abrir este espacio de compartir nuestra parte más íntima también, ¿no? Que es nuestro corazón. Y me gusta mucho esta imagen. En realidad, claro, hay amores, bueno, en realidad todo amor creo que te invita a arriesgar, a hacer cosas que te sacan un poco de tu zona de confort. Pero hay amores que te invitan a ser productivo, feliz, a hacer cosas fértiles, ¿no? A retarte para mejorar. Y hay amores que quizá no. Em, pero hay que probar, creo, a veces de los dos lados, ¿no? Para también hacer contrastes. En fin, qué bonito tu reflexión, Luz. La verdad que creo que me quedo mucho con algunas palabras, sobre todo con el sentimiento. Gracias, de verdad, me quedo muy, muy consolado por lo que has dicho. Muy bien, gente. Creo que podemos ir acabando por hoy día. Igual vamos a tener el jueves para conversar un poquito más. Y les invito a que vayamos pensando los productos artísticos, ¿no? Que un poco, sobre todo para Luz, para Junior, para Luchito. Sofi, no sé si tú hiciste ya productos artísticos de acá, creo que no. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Este, vayan tomando como alguna imagen, alguna palabra, alguna frase y traten de irse preguntando cómo lo podrían expresar, ¿no? De manera que puedan exorcizar también aquello que ustedes vayan sintiendo del libro, o de ustedes, o de la vida de cada uno, y cada uno en su singularidad, libremente, la parte de los productos artísticos no es obligatorio, es decir, no es libre como todo en el junco, procura ser libre, pero es una riqueza el que podamos nosotros saber que tenemos este espacio para regalarle a través de nuestro arte a otros, ¿sí? Puede ser un dibujo, puede ser una poesía, puede ser una frase, puede ser un collage, puede ser una dramatización, puede ser una idea, puede ser un ensayo, puede ser un cuento, puede ser una pintura. Eh, exploren, solo exploren y creo que el texto nos va a dar para explorar mucho. Así que eso, muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos encontramos el jueves para hablar un poco más de arte con el tema de las películas y un poquito de ludopatía con tema de psicología. Y nada, nos seguimos ahí viendo para el jugador. Abrazo grande, descansen. Muchas Muchas gracias por gracias, estar. un abrazo. Gracias, Chao, chao, gracias. nos vemos. Gracias.